El número 9 ahorita nos está mostrando que es el momento de darnos cuenta desde el lugar que ocupamos como individuos, como personas que trabajan en una empresa, como compañeros de trabajo, como padres, como hermanos. Nos está enseñando que es momento de reflexionar que vivimos, pero sobre todo que vivimos en sociedad, porque esta es una conciencia grupal. ¿Qué voy a hacer? Así es que el número 9 también en esa plenitud de su experiencia, pues tiene que sacudir, tiene que limpiar. Por eso también puede sonar como un número muy fuerte, porque tiene que barrer todo lo que ya se acumuló. Por eso también pueden estar escuchando que en este año 9 pueden haber eventos muy que nos saquen de una zona de comodidad y nos lleven a un caos. Si estábamos hablando de un tema de revoluciones, ¿no? Revoluciones políticas, revoluciones a nivel sociedad, ¿qué papel quiero jugar ahí? O sea, ¿me voy a poner entonces ahora por encima del que sentí que me oprimió? ¿O voy a tratar de ser justo ahora? Porque si no, lo que va a pasar es que otro ciclo igual, pero solo que ahora los que estaban abajo ahora están arriba, como siempre pasa normalmente en la historia. Exacto. Pero sin aprender absolutamente nada y solo repitiendo el mismo ciclo, el ciclo que prácticamente venimos arrastrando. Y yo creo que un punto bien interesante es no perder la capacidad humana, porque de repente ya lo hemos visto desde antes con la propia tecnología, ¿no? Exactamente. Nos hacemos perezosos y perdemos las virtudes del ser gracias al mal uso de la tecnología que estamos dando. Ahora, si lo usamos correcto, por supuesto que hay una combinación interesante de crecimiento, de talentos, de un montón de cosas. Pero no nos hagamos perezosos, no le demos tanto poder, porque el poder está en nosotros. Hola, ¿qué tal, comunidad del Instituto Mexicano de Numerología? Estamos muy gustosos de estar aquí en este nuevo podcast que estamos transmitiendo para hablarles de temas que tienen que ver con todo lo que enseñamos aquí en el instituto, temas de la conciencia, temas de espiritualidad, temas de salud. Y pues bueno, mi nombre es Gabriel Toledo. Para mí va a ser un placer compartir el micrófono el día de hoy con el canalizador, maestro también, el ingeniero bioquímico Miguel González. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Un saludo por allá a toda la comunidad del instituto y un gustazo estar aquí con ustedes. También tenemos el gusto de saludar a la maestra Guadalupe Montaño, maestra Lupita. Ella es la directora del instituto, maestra de numerología. Bienvenida. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Mucho gusto me da. Gracias por esta invitación. Ya tenía rato que no estábamos en los micrófonos. Sí. Este ayeres. Algunos. Y qué bonito se siente. Totalmente, estar aquí. totalmente. Qué bonito. Pues el día de hoy vamos a dedicar este video para hablar de todo lo que viene para este año 2025 desde la numerología, pero también desde las proyecciones que vamos a ir viendo, canalizaciones a través de los guías espirituales, también transmitidas por Miguel González y también algunas que pude compartir vamos a compartir el día de hoy y también de su servidor. Así es que vamos a entrar de lleno, si les parece bien. Sí. Vamos a empezar a hablar desde la numerología porque pues ya está mucho en las redes, ya se suena mucho el año 9, pero ¿qué significa? Sí, totalmente. Escucho mucho acerca de lo que es el año 9 y lo vamos a abordar desde el punto de vista que también los alumnos lo han comprendido y si en algún momento, bueno, esto también se escucha más allá de del tema o del grupo de alumnos, ya la comunidad fuera del grupo, que puedan comprender lo que es la diferencia entre el significado de un año 9 y las predicciones o proyecciones o canalizaciones que ustedes van a compartir. Y para esto, bueno, la numerología es un conocimiento basado en los números. La numerología es entendimiento como si fueran códigos en los cuales los números nos enseñan la sabiduría que se fue creando en el universo. De tal manera que lo primero que sí me gustaría dejar como claro es que nosotros no somos adivinos. O sea, los numerólogos no somos adivinos. No somos magos para predecir qué va a suceder. Simplemente te lo están sacando, ¿no? Simplemente somos lectores de números. Así tan sencillo. Somos lectores de los números y los números entrañan en sí toda una camino
de siglos, caminos ancestrales de ir progresando en la vida misma. Entonces toda la vida, desde que el universo existe, se basa en los números. De tal manera que nosotros hacemos con cada energía en la que se ocupa un número, inmediatamente vemos el contenido. ¿Qué es entonces los ciclos de vida? Los ciclos de vida pues se basan en 9 vibraciones, en las cuales cada una nos va enseñando el inicio para hacer un recorrido y llegar a algo. Y precisamente 2025, al sumarlo, nos da un año 9. Y este año 9 pues es como el final de ese recorrido que inició en un año 1. Por lo tanto, el número 9 trae muchos significados, demasiado significado, pero vamos a enfocarlo a lo que sería el comprender qué es la conciencia en la cual nosotros vamos a estar vibrando como sociedad o como país, como mundo. El 9 significa la terminación de un ciclo en el cual nos hemos realizado en algo. Y al mismo tiempo es cierre, dejar atrás, pero es dejar atrás con el entendimiento de lo que vivimos, la comprensión de la experiencia y adquiriendo pues una inmensa sabiduría. Entonces el 9 nos da una transición posterior a iniciar algo. No es en sí el número 9 el que inicia. El número 9 limpia todo lo que sucedió gracias a que podemos ver el aprendizaje de ese camino. Y entonces nos prepara para recibir lo nuevo, que ya será en el siguiente año, año 1. El número 9 ahorita nos está mostrando que es el momento de darnos cuenta desde el lugar que ocupamos como individuos, como personas que trabajan en una empresa, como compañeros de trabajo, como padres, como hermanos, nos está enseñando que es momento de reflexionar que vivimos, pero sobre todo que vivimos en sociedad, porque esta es una conciencia grupal. Más adelante, si se estudia un poco otro paso en la numerología, cada persona tiene su propio año personal. Pero ahorita este número va a vibrar para darnos una conciencia a nivel grupal. Y a este caso, pues es preguntarnos qué aprendimos de todo este trayecto y cómo podemos empezar a transformar todo ese curso de experiencias en la expectativa de avanzar y progresar y alcanzar las nuevas metas. El número 9 nos da entonces esa necesidad también de liberarnos de aquello que ya no necesitamos, liberarnos de aquello que ya no tengo por qué seguir cargando, y nos da pie a como hacer una descarga, ¿saben? Hacer una descarga, porque es muy pesado seguir acumulando el hubiera, si yo hubiera hecho, si no hubiera dejado aquello pendiente. Es muy cansado vivir así, culpándonos. Y es mejor ver lo que fue y a partir de esto, ¿qué voy a hacer? Así es que el número 9, también en esa plenitud de su experiencia, pues tiene que sacudir, tiene que limpiar. Por eso también puede sonar como un número muy fuerte, porque tiene que barrer todo lo que ya se acumuló. Por eso también pueden estar escuchando que en este año 9 pueden haber eventos muy que nos saquen de una zona de comodidad y nos lleven a un caos. En realidad es como darte cuenta que en tu closet tenías acumuladas muchas cosas. Y en ese momento te decides a sacar todo lo que está en tu closet y empiezas a darte cuenta cuánta cosa habías acumulado y que no necesitabas. Y de momento dices, ¿por dónde empiezo? Y entre más sacas, se hace más desorden en tu casa, más desastre, tal vez más pereza. Pero ya cuando empiezas a decir por aquí, todo se va dando de una manera muy impulsiva, dinámica, hasta el punto en que ya te contagia y dices, tengo que limpiar. Tengo que limpiar, tengo que renovar, tengo que dejar todo esto que ya no lo necesito.
Por lo mismo, entonces, si esto es a nivel personal, pues como el número 9 también habla de la tierra, no es extraño que en la tierra vayan a suceder en este año ese tipo de cambios en la tierra, movimientos en la tierra, porque tiene que hacer una limpieza, no por castigo, no por regresarnos algo como verdugo la tierra, sino simplemente porque es necesario limpiar la tierra. Claro. Y aquí es donde entonces podríamos entrar a qué es lo que viene ahora en este año 9. Hay otra particularidad del año 9 que sería la humanidad. Abarcar la humanidad, y en la humanidad entra el hombre, la tierra, sus elementos, los animales, la ecología, y una parte de este gran regalo que es el amor. Incluso, ¿quién podría decir que en el año 9 también se habla del amor? Y se habla de la entrega, y se habla de cómo manejamos el amor y la capacidad que tenemos para cubrir las expectativas personales y de otros. Entonces sí hay una enseñanza profunda también en el amor, en cómo se cultiva el amor y cómo aprendemos nosotros también de esa experiencia tan sublime que es el amor. Y por eso la energía del año 9 nos invita a ir en esa responsabilidad o congruencia de decir, este soy yo. Hubo un camino muy largo que nos fuimos develando. Ahora es el momento de decir, esto soy yo. En realidad esto soy yo. ¿Y qué voy a hacer con esto que soy yo? Porque precisamente el llegar a esa comprensión de el misterio a la maestría es el autoconocimiento y dominio del ser, que nos lleva a un entendimiento, comprensión y a una calma, a una paz interna. Es muy largo la energía del año 9, no es destrucción solamente, sino es comprensión de cómo se hace ese movimiento que parece destructivo, pero es que están haciendo algo nuevo. Claro. En realidad se está preparando porque van a hacer algo nuevo. Claro, claro. Es un poquito como el ejemplo que ponía, ¿no? Cuando hacemos limpieza, ¿no? Sí. En la habitación. O sea, de momento dices, qué flojera limpiar. Sí. ¿No? Qué flojera sacar toda esa acumulación del closet de tantos años que no he... Pero una vez que uno empieza, ¿no? Con esfuerzo, a veces cuesta trabajo, y tal vez te topas con el recuerdo del saco, de la camisa que pues te regaló tal persona y entonces no lo quieres soltar, ¿no? Aunque ya ni lo llevas tantos años sin ocuparlo, ya está empolillado, ¿no? Y tal vez, y entonces pues viene la resistencia, pero después, ok, nos atrevemos y algo nos lleva a moverlo y es empezar a sacar, ¿no? A sacar. Y tal vez en ese momento te das cuenta que en tu closet hay humedad, ¿no? O el closet, la puerta ya está descompuesta. Oye, no me estés ventilando. Ya me sonó que me conoces algo. Y entonces vas encontrando cosas que corregir, ¿no? En ese momento, cuando vas sacando. ¿No? Entonces, muchas veces creo que en el cierre de ciclos, pues, hay corrección. Ajá, hay caos. Y es lo que a veces nos da miedo, ¿no? Todo lo que nos vamos a enfrentar. Pero imagínate que no lo hiciéramos. Sí. Imagínate que no cerráramos. ¿Qué pasaría con ese closet? Bueno, es que en ocasiones incluso si lo hacemos, decimos, ya no quiero pensar. ¿Les ha sucedido? La alfombra llena abajo de basura de pronto, ¿no? Claro. Y es no quise cerrar el ciclo y entonces ahí se quedó, se acumuló y al rato tendrá sus consecuencias. Y como la mente, ¿no? Que de pronto está tan insistente en algo hasta llegar a un fastidio de decir, ya no quiero pensar. Pero no quiere decir que estemos haciendo una transición, sino simplemente ya no quiero pensar, pero dejo todo ahí acumulado. Y un buen día eso se va a desbordar. Eso que acumulamos de recuerdos, de miedos, de conflictos, va a salir a la luz y me voy a dar cuenta que solamente lo guardé, pero no hice nada por limpiarlo. Claro. Y este ciclo viene o sea, lo venimos transitando del 2017 hacia 2025, sí. ¿Verdad? Sí. Que, digo, si hacemos un poco de recordatorio de 2017 a la fecha, digo, hemos sembrado varias cosas, se cosecharon algunas otras, ¿no? Que hablábamos del año 8, ¿no? Que justo fue el año pasado. Y ahora, como bien lo mencionas, ¿no? Sí el caos, no caos, pero sí es destrucción, pero a la vez es construcción. Y entonces estamos en ese, tal vez, lo voy a poner como en ese claroscuro de no saber si es de noche, si va a amanecer o qué. Y creo que aquí mucho hacia donde estabas justamente empujando, ¿no? Ahorita esta parte es como humanidad
¿cómo nos vamos a respaldar ante todos, ¿no? O sea, ¿qué es ser humanidad? Mencionabas hace un rato. ¿Cómo eso lo vamos a tener amalgamado para enfrentar precisamente este proceso de transición? O sea, si recordamos todos, ¿no? Y algo que estudiamos mucho aquí en el instituto, que es nada es para siempre. Todo es transitorio. Todo, ¿no? Y nos duela o no contemplar la belleza de las cosas cuando nacen y aceptar cuando trascienden. Sí. Y creo que vamos para allá. Y no estoy diciendo que nos vamos a morir, no. Simplemente es el ciclo que se cierra de 2017 a 2025. No estamos entrando precisamente en esa etapa. Claro. Muy, muy cierto. Y qué bueno que comentaste un poquito del año anterior, que también hubo de parte nuestra una información que dejamos en las redes. La petición de ese año fue pues liberarnos de resentimientos y sanar. No era casualidad que nos pidiera ya prepárate porque viene el año 9 y si no lo haces pues va a ser más difícil, ¿no? Entonces liberarnos de sí, hay una situación real, sí fuiste lastimado como sociedad, sí fuiste agredido como persona, incluso las mujeres fueron agredidas en su inteligencia, en su capacidad y demás. Sí es cierto, no vamos a negarlo, pero es importante que lo sanes, porque mientras no busques terapia para sanar, pues vas a solamente acumular más dolor, más resentimiento. Entonces también se pedía preparar a los grupos de terapeutas para apoyar a pues estas enfermedades del alma que estaban ahí tan claros a la vista. Y recuerdo también que hubo predicción acerca de cómo en las propias ciudades iba a haber tornados, iba a haber fuertes vientos y decíamos, ¿cómo en las ciudades, no? Pues sí sucedió. Pero también sigue siendo como la tierra limpiando, ¿no? Limpiando a nivel energético para preparar a esta cierre del año 9. Así es que bueno, pues yo creo que pues vamos a darle, ¿no? Por el tiempo premia. Esa es la pequeña introducción del año 9. La preparación de los terapeutas en un año 8. Y fue muy marcado, ¿eh? Sí, y ahora es acción allá. Sí. Porque ya estás en el proceso de la transición. Ya se va a necesitar la preparación que se tuvo precisamente en un año 8. O sea, ya ponla a ejercer. Y no tanto por el hecho de que salgas y conviértanse y transforma y ve a tocar de puerta en puerta. No. O sea, seguramente con todos los cambios que van a estar ocurriendo, cosas se van a mover también dentro de nosotros porque formamos parte de ese colectivo. Pero en el momento de entender precisamente los cambios que están dándose alrededor de nosotros qué papel queremos jugar ante esos cambios. O sea, quiero dejarme llevar, y no por resistencia, simplemente es dejarme llevar por esa parte turbulenta de caos o me llevo a la parte de lo que está construyendo. Porque sí, están las dos fuerzas en ese momento. Ahora más marcado el tema del caos, sí, por el tema de la depuración, por el tema de la limpieza, por el cierre del ciclo, pero también se va a empezar a gestar precisamente esa otra energía contrapeso que es la de la construcción. Sí. Claro. Yo creo que todo este movimiento que se va dando, ¿no? Como bien decimos, consecuencia de lo que se sembró en el pasado, ya ni siquiera con tanto esfuerzo de meterse a una canalización para bajarlo, sino observando el propio proceso de la vida nos vamos dando cuenta. Claro que para eso nos es dado todas estas herramientas espirituales para tener más claridad, ¿no? De hacia dónde, por qué, cómo, ¿no? Y vamos observando cómo a nivel social, no solamente en México, porque esto es a nivel global, cómo el movimiento a nivel político, a nivel económico, a nivel salud, a nivel sistemas familiares, cómo se ha ido moviendo, cómo nos ha ido llevando a evolucionar. Y hemos visto también mucha resistencia en muchos países donde no hay cambio, no se quiere el cambio y toda la confrontación que se va dando, ¿no? Yo creo que también aquí habría un punto importante de identificar qué tanto nos resistimos a ese cambio, para empezar,
entender que las cosas van a cambiar. Bueno, es que me haces recordar nuestro propio país, ¿no? Claro. En la transición que ha habido también a nivel gobierno, como tantos países que están haciendo transiciones en algo que no veíamos venir. Pensábamos que los gobiernos iban a mantenerse en la misma forma o estilo o diríamos como dirección de sus guías, de sus dirigentes. Y pues ahorita está en los países, o sea, sucediendo esto. Y es una realidad que no podemos negar. Es revoluciones que están sucediendo en los países, ¿no? Sí. Sí, y venimos, yo creo que también, no digo arrastrándola, pero sí ha estado ocurriendo desde precisamente ya tiene un buen rato este cambio que quizá en ciertas zonas se empieza a ver primero y por ahí un país empieza a cambiar de mentalidad. Pero luego ya ese empezó a influenciar a otro y ese a otro. Y no sé si recuerdan, ¿no? Por ahí clases de filosofía seguramente, ¿no? Y que veíamos la teoría del centésimo mono, que decíamos, bueno, ¿y por qué lo que pasó de pronto en China terminó impactando acá? No me refiero a la enfermedad ni a la pandemia, simplemente una forma de pensar. ¿Cómo termina permeando precisamente en otro país que no tenía nada que ver? Digo, hoy está internet y están redes sociales y todo lo demás y es más fácil hacerlo, pero se dan cuenta justamente como algunos lo dicen, lo del efecto mariposa, ¿no? Que algo ocurre en una zona y termina impactando fuertemente en otra sin que tenga una relación directa de este lado. Físicamente hablando, lo estoy mencionando, ¿no? Porque digo, al final todos estamos conectados con todos. Y justo lo que están mencionando, ¿no? En cuestión de cambios que están ocurriendo aquí en nuestro país, hay algo que me gusta mucho a mí, que decías ahorita, Gaby, ¿no? O sea, el tema de la observación. Quizá ya no es tanto el hecho de que si voy, me conecto, llego. No, solo observa, porque los cambios están muy evidentes ahí. O sea, dicen que el peor ciego es el que no quiere ver, ¿no? Sí. Pero justamente, o sea, pensando en país y pensando en México, digo, nos ha tocado mucho empezar a quitarnos esa visión de víctimas, de que la culpa es de los españoles, de que la culpa es de Hernán Cortés, de que la culpa es de Estados Unidos, de que la culpa es de todos menos del mexicano, porque pobrecito del mexicano. Y ahora al mexicano le está tocando precisamente que lo voltean a ver países y dicen, ¿cómo lo estás haciendo? No sé cómo lo estás haciendo y quizá nosotros mismos ni siquiera lo sabemos, pero estamos precisamente empezando con ese camino de autorreconocimiento. O sea, nos ha tomado varios siglos entender precisamente que no somos parte. La historia que nos cuentan de pronto es que venimos por parte de que ganaron los malos. ¿Quiénes eran los malos? Los españoles. ¿Y cómo nosotros nos libramos de esa cadena? Está difícil, ¿no? O sea, es como un pueblo que nace a través de la maldad. No, pues quítale ese argumento a toda la sociedad. A la psique colectiva. Está muy cañón. Pero ahora, precisamente, ¿no? O sea, lejos de, guadalupanos, lejos de tradiciones, no, es el mexicano de hoy que sale y que se enfrenta, ¿no? Así al tú por tú con otros países. Y no hablo de temas guerras, no hablo de temas bélicos, hablo de tema intelectual, hablo de tema precisamente empresarial, hablo de tema precisamente de creatividad. Estoy a la altura, y estoy a la altura, o sea, no tengo por qué agachar la mirada, no tengo por qué. Y creo que eso me gusta mucho como sociedad mexicana. Por eso digo, si nos podemos subir a esa energía constructora, no a la que está destruyendo, o sea, porque se está destruyendo la otra estructura. Claro. Pero es ahora cómo me siento orgulloso precisamente de lo que hoy tengo. ¿Hemos sembrado caos en el pasado? Claro que hemos sembrado un montón de caos. Venimos de muchísimos cambios políticos que estás mencionando, cambios sociales, o sea, muchos cambios que hemos tenido aquí como sociedad mexicana. Pero hoy me gusta precisamente cómo se enfoca y cómo se está empoderando la sociedad a decir, pues sí, soy el mexicano que se despierta a las 4 de la mañana porque vive en el Estado de México, pero que se va y se parte ahí el lomo para ir a trabajar y para traer el sustento, pero no es que esté sufriendo solo. Sé que todos los demás lo están haciendo y sé que vamos a lograr algo mejor. Si tú volteas a ver la ciudad, digo, ustedes saben, yo me fui a Toluca, no vengo tanto acá a la ciudad, pero volteas a ver la ciudad y dices, esto no estaba, la gente no se comportaba así, no había tanto de esto, no había tanto orden, y empiezas a ver como... Claro, desde afuera precisamente todo ese movimiento. Y yo creo que es muy importante hacernos conscientes precisamente de eso, ¿no? O sea, que no todo va hacia el caos, sino subirse a la energía de la construcción.
Claro. Sí va a haber cosas que se van a romper, veamos qué estructuras se están rompiendo y qué queremos empezar a construir. Porque claro, cuando dices me aferro a esto, dicen por ahí, no puedo agarrar la otra oportunidad. Claro. Sí, sí. Bueno, y entrando en materia, ¿qué es lo que te dicen los guías, Gabriel o Miguel, en relación a la política de... ahorita hablamos un poquito acerca de cómo otros países están siguiendo ya esta sintonía de rebelarse a las viejas costumbres, a los gobiernos, a las instituciones, pero ahora, ¿qué les dicen a ustedes de México? ¿Traes alguna información? Sí, o sea, también antes de entrar de lleno a esta parte, o sea, las cosas no son por casualidad y no son porque sí. También debemos de reconocer que hay un cambio planetario que se va dando, ¿no? Es un cambio de era, ¿no? Toda la parte de las personas que estudian astrología, que estudian filosofía, pues tal vez vemos o intentamos meternos a profundidad en entender cómo se da este cambio de la era de Piscis a la era de Acuario, ¿no? Que ya, pues ya la transición está casi concretando, ajá, exactamente. Entonces el cambio tiene que ser. Es como quien estudia astrología, pues sabe que Piscis tiene un comportamiento, tiene una forma y Acuario tiene otra totalmente distinta. Por eso es que nos vamos adaptando a esa nueva energía. Y en ese cambio... Y no tan sencillo. Y no tan sencilla. Y este ciclo que estamos viviendo desde el 2017 hasta ahorita, 2025, es ese último cierre que estamos haciendo del ciclo para entrar totalmente a la era acuariana, que nos pide ya este nivel de responsabilidad, donde la responsabilidad pues comienza por el reconocimiento de ti mismo, de tus talentos, de tus virtudes, pero también la otra parte, que no es tan fácil reconocer mis errores, ¿no? Que no sembré correctamente porque duele, ¿no? Y de repente decimos, ya viene la cosecha, ¿no? De lo que sembré. Y entonces qué miedo, porque pues si fui de tal manera, si fui rezongón, si fui chismoso, si fui si no ahorré, si no planeé. Ahora sí no quiero ser abundante en coraje, ¿no? Exactamente. Claro que da miedo, pero hay que entender que es importante pues todo este cambio que se va a ir dando y que también la limpieza que se va dando y hacer consciente que somos responsables de esto. Nos hablaban en algunas canalizaciones hace algunos días que se realizaron, como hablando por ejemplo de cómo hemos construido el país a nivel vivienda. En ciertos lugares, en ciertos terrenos, ¿no? Pues pero han sido peligrosos porque tal vez no nos hemos dado la tarea de ver bien si estar tan cerca del mar era lo más propicio, o construir en un cerro era lo más propicio, o cerca de un río, ¿no? Y lo que vemos ahorita como resultado o consecuencia, pues son estos desastres naturales que arrasan con todo aquello. Y claro que duele. Para ponernos en su lugar, ¿no? Sí, duele mucho y vemos la tragedia en las noticias y qué doloroso, qué fuerte enfrentarlo. Pero es un proceso que se va dando en esta limpieza, ¿no? No es porque sí, no es porque haya una maldad de Dios diciéndonos, pues te va a castigar y porque no creíste en mí, no cumpliste los mandamientos, te arraso con tu casa, ¿no? Es la propia consecuencia de nosotros que se va dando. Entonces, todos estos desastres naturales vienen a través de todos los elementos, ¿no? En otros años han habido a lo mejor más marcado el elemento aire, a lo mejor en otro el elemento agua, por el elemento fuego, pero en este año vienen todos los elementos en conjunto a dar este giro, ¿no? Y ya se está viendo, estamos iniciando el año y ya se está viendo claramente en las noticias estos movimientos, los incendios, los huracanes, los tsunamis, todo eso que se va dando, ¿no? Y seguramente va a seguir sucediendo y han sucedido a lo largo de la historia, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, simplemente, pues nuestra tarea es darnos cuenta, ¿no? De esa responsabilidad que nos toca, de esas decisiones que hemos tomado y saber que si la observación nos está llevando a ver que está sucediendo esto, y puedo hacer un movimiento, puedo tomar nuevas decisiones, hacerlas. Yo sé que no es tan fácil siempre, ¿no? Pero vienen todos estos cambios a nivel desastres naturales, que te repito, ya los hemos vivido, ¿no? Se van a seguir viviendo, pero a través de todos estos elementos. A nivel social también viene lo mismo, a nivel creencias, a nivel política, toda esta parte social, ¿no? En la cual se busca la igualdad, se busca la equidad, ¿no? Y o sea, yo creo que no podemos dividir nuestra forma de hacer política a nivel mundial solamente en los de derecha e izquierda, ¿no? Porque existe mucho más que eso. Existe una forma de ver las cosas mucho más amplia. Entonces, la cuestión es que no importa de dónde seamos. El chiste es
ver por la humanidad, ver por todos, no solamente querer ser uno el que gana, ¿no? O el uno el que es el triunfador, sino ver que todos realmente estemos disfrutando, estemos alimentándonos, estemos teniendo servicios, estemos teniendo la mayor posible repartición de todo lo que venga. Y eso es lo que va a suceder. Y nos guste o no, la energía hacia eso nos lleva. Porque estamos regresando a la colectividad, estamos regresando al trabajo en equipo, estamos regresando a la humanidad, que en algún tiempo se olvidó. Obviamente por la propia supervivencia, por el propio miedo, ¿no? a la pérdida, por todo lo que vivimos. Y el ego nos hace, pues si tienes un banquete servido y te dicen, bueno, vamos a orar y vamos a tomar, tú ya agarraste 3 uvas y ya agarraste 2 panes, ¿no? Porque pues qué tal si se acaba. Ese era el pensamiento anterior. Pero ahora tenemos que darnos cuenta que hay suficiente para todos mientras se reparta correctamente. Y esa es una visión que se va a seguir dando. No sé cómo lo ves tú en esta parte. Que ahorita que hablas de repartición, es yo creo que lo que más le adolece precisamente a la sociedad actual. O sea, un sistema de repartición de riqueza completamente desigual. Y eso precisamente es lo que considero, ¿no? Precisamente como de esta observación, de esta canalización, eso es lo que va a traer los principales cambios. Porque claro, detrás de una mala repartición viene un sentido de injusticia, viene un sentido de traición, vienen muchísimas heridas que se van destapando. Despojo. Claro. Y el problema es que se le suma ahora, mencionabas hace un rato, la mala planificación de vivienda, ¿no? O sea, mala planificación de distribución de alimentos, de dinero, salud, de todo. Y es claro, viene un desastre natural. Que viene se viene de la acumulación de muchos años atrás. Claro, y de pronto le pones una inundación, le pones un incendio. O sea, lo único que está haciendo la Tierra es obsérvate. Si esto pasa en esta zona, como sociedad no tienen para poder socorrerlos, ¿no? Y sí, hay gente que, claro, yo dono y yo hago y yo pongo y lo que sea, ¿no? Pero si esto lo hiciéramos de manera equitativa, podríamos, ¿no? Reaccionar de mejor manera. Claro. No ante la catástrofe, porque siempre es cómo reaccionamos ante esa catástrofe, cómo reaccionamos ante ese, que si el sismo, que si la inundación, que si los fuegos, o sea, todo eso. Entonces, si no tenemos ese sistema de repartición, claro, va a haber un tema en donde ahorita tenemos nosotros ese resentimiento de yo merecía más, pero no tuve la oportunidad de. Y creo que ahí, ¿no? Es donde debemos de centrar precisamente el pensamiento a decir, no me quiero volver ahora en victimario, ¿verdad? O sea, quizá tengo la energía para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque en la masa soy valiente. Quizá en la individualidad no. ¿Qué energía vamos a querer escoger ahí? Porque probablemente nos lo van a poner enfrente. Si estábamos hablando de un tema de revoluciones, ¿no? Revoluciones políticas, revoluciones a nivel sociedad, ¿qué papel quiero jugar ahí? O sea, ¿me voy a poner entonces ahora por encima del que sentí que me oprimió? ¿O voy a tratar de ser justo ahora? Porque si no, lo que va a pasar es que otro ciclo igual, pero solo que ahora los que estaban abajo ahora están arriba, como siempre pasa normalmente en la historia. Exacto. Pero sin aprender absolutamente nada y solo repitiendo el mismo ciclo, el ciclo que prácticamente venimos arrastrando. Claro. Y regresamos como iniciamos este podcast observando la parte social, no solamente en México. Esto mismo está sucediendo en otros países. Y también algo que nos decían los guías es que de repente ninguneamos, ¿no? como humanidad a muchos países que están llenos de talento, están llenos de riqueza en muchos sentidos. Y entonces esta parte social nuevamente empieza a hacer que se despunte y vamos a empezar a ver diferentes sociedades resurgir que ni siquiera esperábamos, ¿no? Que decíamos, ay, los tercermundistas, ay, ¿no? Los ninguneados, de repente surge esa fuerza y los que se sentían muy superiores, pues bájenle 3 rayitas, ¿no? O la energía nos va a bajar las 3 rayitas para dar este proceso de equidad. Entonces se va a ver mucho cambio en el tema de los países y sobre todo se da muy rápido, ¿no? Porque también ese tiempo acelerado de esta era nos está empujando a hacerlo. Nos está llevando gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, gracias a la información, pero también necesitamos ser conscientes que la información no siempre es tan sencilla obtenerla porque hay mucha desinformación en las redes. Tenemos que ser muy selectivos. Es que, regresando a los países, creo que también hemos acumulado cierta adoración
tal vez ni siquiera por propia formación individual, sino también fomentada por la sociedad, por nuestro estilo que vemos de vida en otros países, hemos creado cierta adoración, ¿no? a ciertos países. Y no se diga los temas de las aspiraciones. Pues de los medios, la televisión, claro, las películas, todo aquello que ha ensalzado a los poderosos, a los salvadores, ¿no? Casi le ponemos un traje de Superman a ciertos países y todo lo vencen, todo lo pueden, y viene ahí un meteorito y este país se vuelve el Superman y puede con el meteorito y lo carga y lo lleva y lo arroja fuera del universo, y entonces son los salvadores del mundo. Bueno, se encargaron de meternos también esta información, de adorar a esos países. Claro. Y de tal manera en que en algún momento hasta preferir ser parte de ese país que nos iba a salvar. Claro. Hoy en día nos decían los guías que era muy similar como es arriba, es abajo, en cuanto a las razas cósmicas, que no necesariamente es como aquellas razas que vemos como o sabemos o tenemos conocimiento de que tienen, pues no sé, como... Mucha tecnología. Naves superpoderosas, ¿no? Se teletransportan. Pensar que son superiores, no necesariamente son superiores. Porque lo que no estamos viendo es la conciencia de las propias razas cósmicas. Lo mismo con los países. Estamos solo viendo pues el estatus, el poder, la fuerza, la apariencia que la apariencia, pero no necesariamente esos países son la conciencia de lo que nos gustaría realmente ser o de lo que creíamos que eso era lo correcto ser. Claro. Hoy estamos como dándonos cuenta, o cada quien podrá clasificar y decir, en realidad, ¿quieres ser eso o no? Y mira que ahorita a mí me trae esto un pequeño recuerdo. Me fastidié de ver películas de Navidad de Estados Unidos. Bueno, ya dije el país, bueno. De muchos países, sí, pero principalmente es uno de los... Me cansé, porque las películas de Navidad que vi fueron solamente llenas de regalos, de faustosidad. La meta es el regalo, ¿no? La meta es compartir los regalos, comprarlos y entregarlos. Sí, los grandes arreglos fuera de la casa, las luces, los adornos, la opulencia, los abrigos, claro, cómo llegaba. Y wow, ¿cuánto consumismo? Y en realidad, pues, si yo me fijo esa meta, me siento muy defraudada porque, para empezar, si yo pongo todos esos adornos, me va a salir carísimo a la luz. Carísima la luz. Sí, de por sí. Al siguiente mes yo ya voy a estar pidiendo, empeñando mis joyas para pagar la luz por haber tenido todas esas luces encendidas. Y luego todos esos regalos y toda esa ropa, todo eso. Dije, wow, lo único que estoy viendo en esas películas es el consumismo. Eso es Navidad. Nos hacen creer que eso es la unión. Eso es Navidad. Y eso es Navidad, ¿no? Entonces, eso fue parte de la canalización. Hacernos ver que es todo ese estilo, ya la gente ya no lo está admirando. Ya están cayendo no solamente los falsos dioses a nivel individual, sino también los falsos dioses como países. Los falsos ídolos. Los falsos ídolos como países. Claro. Esto también en este año se va a acrecentar. Sí. Bueno, que ya viene dándose, ¿no? Pero sí, ya va a marcar mucho. Pero efectivamente ya no tenemos como esa aspiración, ¿no? De tener eso, ¿no? Porque también la propia pandemia fue un gran regalo, ¿no? Pues, de aprendizaje. ¿sí? No, yo sé que es duro, pero fue un gran regalo de aprendizaje porque nos hizo valorar mucho. Nos hizo ver la vida de manera distinta y darnos cuenta que lo esencial está en lo simple. Está en lo sencillo, en agradecer los pequeños momentos, ¿no? Y quien lo supo mirar y integrar de esa manera, qué maravilloso, porque seguramente viajamos un poco más ligero. Y quien lo ha podido integrar, pues seguramente nos seguimos frustrando y por ahí seguimos resentidos del por qué yo no tengo esa casa, por qué yo no tengo ese estatus, por qué yo no tengo ese trabajo, por qué yo no puedo tener esa riqueza y el yate, ¿no? Entonces, todavía se va dando. Entonces, en todo eso viene el cambio, ¿no? ¿Cómo ves tú la parte de los ídolos? Yo creo que están, ya se fracturaron y llevan fracturándose de un tiempo para acá. Mencionaron ahorita países que ya dejan de ser precisamente
aspiracionales. O sea, veo muchas personas de pronto que dicen, ya no me quiero ir al norte. Hay muchas oportunidades acá. Y si no las hay, las vamos a construir. Y eso, o sea, que creo que nosotros como, lo voy a poner como parte sur, ¿no? O sea, sé que México es norte, pero idiosincrasia es más del sur. Nos hemos tomado como revalorización y me encanta, Lupita, que ahorita digas lo de las películas de Navidad, porque la Navidad en una casa latina es completamente distinta a una estadounidense. Probablemente es de, ok, no tengo para la cena, me voy a reunir con la familia, ok, unos van a traer los bolillos, otros van a traer el pollo rostizado, otros van a hacer 5 kilos de pasta porque con eso nos vamos a llenar y está bien. ¿Por qué? Porque nos vamos a unir. Sí, nos vamos a pelear, nos vamos a decir, nos vamos a aventar por la piñata, lo que sea. Pero esa calidez que ahora, lo voy a decir así, los de arriba están empezando a envidiar de este lado. Y creo que, y a eso es a lo que voy, ¿no? Que mencionaba al inicio. Tomar el valor, tomar la valentía de decir, estos somos nosotros, no tenemos por qué copiar nada de lo que no nos va a traer paz. Y reconocer lo que nosotros tenemos, ¿no? Esa calidez que tenemos de pronto como pueblos. Los ídolos que van cayendo precisamente, o sea, estos países, ¿no? Hablando más macro, precisamente que es, pues sí, al final de cuentas ahorita vemos 2 bloques que se están dando con todo, ¿no? De pronto ahí alguien me preguntaba, Miguel, ¿cuándo viene la tercera guerra? Y yo es que la guerra creo que nunca ha acabado. O sea, la guerra tiene periodos de activación y periodos de paz. Y los periodos de paz ya acabaron hace un tiempo. Y no nos ha tocado a nosotros, desafortunadamente, pero está. Y se están activando. Y claro, con toda esta energía que traemos de procesos 9, caos. Claro. Rebalanceamiento. O sea, ahorita, digo, no sé cómo vaya a terminar eso, pero poniendo de ejemplo de pronto, ¿no? Aquí el Imperio Azteca, que se hizo de muchos enemigos dentro del territorio mesoamericano, terminó cayendo no por la llegada de los españoles, terminó cayendo porque se unieron los pueblos mesoamericanos para tirar el pueblo azteca, ¿no? Porque eran los opresores de ese momento. Sí. Estados Unidos se está llenando de muchos enemigos por todos lados. Y eso creo que puede ser precisamente, no digo que ya, o sea, es una caída abrupta, inminente, no, pero se está viendo precisamente ese desbalance. O sea, de pronto ya hiciste guerra aquí, ya hiciste guerra acá. No lo haces directamente, pero estás gastando recursos, precisamente, ¿no? Recursos de tu propia sociedad, que está cansada, de tu sociedad que no tiene trabajo, que se está enfermando, pero sigue sacando recursos de ahí, ¿no? Y entonces ya te enemistaste con un pueblo, ya hiciste guerrita por acá, ya le hiciste un chisme aquí por otro lado. Y no sé si van a poder precisamente con la presión que tienen ahora por todos lados. Creo que por eso ahora quien está tratando de ser el nuevo ídolo está tratando de llegar con mucho ruido, con mucha fuerza, porque trata de replicar precisamente ese rugido de león de no se me vayan a salir del huacal. Y entonces ya te dije, ya hice, ya chisme o no chisme, ya te recordé, lo que sea, ¿no? Claro. Pero mientras ya hice ruido. Sí. Ya estoy imponiéndome. Sí, ya puse mi manotazo aquí. ¿Les dieron alguna información acerca de las monarquías? ¿Monarquías? Ajá. Wow. Sí. Porque también es otro gran tema, ¿no? Sí, todos estos grandes poderes, porque ahorita perdón que ahorita quiero tomar este tema, pero ahorita se me ocurrió. Sí, es que tiene que ver todo, ¿no? Ahorita que hablabas de este personaje nuevo que está haciendo mucho ruido, también en la canalización vino, porque, o sea, tal vez como mexicano nos da miedo escuchar todo eso en las noticias, ¿no? Y también, pues, de repente que empieza a despertar otro de esos leones acá, también mexicano, que también similar, empieza a hacer ruido, proyectándose para integrarse a la política. Entonces, de repente eso decimos, ¿y qué va a pasar? Porque son muy amenazantes. Y de repente esas amenazas con todo ese poder, con todo ese dinero que tienen, ¿qué va a suceder? Y las respuestas que han llegado es, pues sí, van a hacer ruido, ¿no? Pero no van a tener el apoyo necesario, la influencia necesaria, y van a empezar estas fracturas a deshacerse. Entonces venía este consejo de los guías, ocúpate de lo tuyo.
Ocúpate de lo personal, ocúpate de lo que cómo estás viviendo tus relaciones, cómo estás viviendo en tu hogar, cómo está tu salud, cómo están tus emociones, ¿no? Porque eso es lo que realmente va a generar una sinergia de evolución en tu sociedad, más allá de ver si el otro sí está haciendo o no está haciendo, que no quiere decir que tampoco nos tapemos los ojos, pero no es algo en lo que debamos de poner tanta atención. ¿A ti qué te llega sobre eso? Si está la atención o el peso, lo sigues alimentando, claro, ¿no? Completamente. Entonces sí, o sea, ya me espanté, ya publiqué, ya dije, no, ya estoy consumiendo material. Claro, o sea, la atención se está gestando ahí, la energía se está siendo depositada y estás alimentando exactamente lo que en teoría no quieres alimentar, ya sea por miedo o por ir en oposición precisamente a esto, ¿no? Pero lo sigues alimentando precisamente. Entonces es importante, ¿no? Esto que estás mencionando de mensaje de guías, de presten atención en ustedes mismos, ¿no? O sea, no desvíen la atención. Todo lo que buscas afuera está dentro exactamente, de ti. Exactamente. Pero no es necesario. Pero qué fuerte, porque no es fácil, ¿no? Estamos de acuerdo que no es fácil por tanto distractor. Entonces es un esfuerzo para ese amor propio, para ese trabajo personal que hay que hacer sí o sí. Esa es la gran encomienda. Claro. Y esa fuerza de pronto con la que nos llega, porque sí, o sea, entramos en un año 9 y entramos con un cambio de gobierno allá, ¿no? Decías monarquías y pues no suena tanto a monarquía, pero cuando pienso en que pues el orden global está dirigido por ellos, entramos duros, ¿no? O sea, entramos precisamente con alguien que hace mucho caos. O sea, que ya lo tuvimos hace 4 años, ¿no? Como portavoz de pronto de ese estandarte, va a generar mucho ruido, va a generar mucho caos. Digo, no es que estos 4 años hayan sido los más amorosos por parte de ellos, porque no lo fueron, ¿no? O sea, son igual digamos, son sigilosos en los cambios que están haciendo, los hacen y a veces son bastante intensos. Por eso tanta guerra ahora. Pero este señor es muy ruidoso, ¿no? Sí. Trae mucho a levantar ese polvo, ¿no? Trae mucho a levantar críticas o simplemente el que hablen de él, tal cual, ¿no? Claro. Tan es así que ahorita estamos hablando de él. Sí. Tan es así. Sí. O sea, digamos, a eso permea. Pero ahorita como lo estamos tratando precisamente de externar hacia la comunidad del instituto es no se dejen llevar precisamente por el tornado, ¿no? De ese informativo yo a veces abro YouTube y veo predicciones para el 20 o premoniciones para el 2025 y sale el señor así peinado, despeinado, gritando, diciendo fotos reales, ¿no? Y claro, o sea, ahorita va a haber yo creo que mucho material para consumir de ese estilo porque da mucho de qué hablar precisamente, pero no se dejen llevar precisamente por ese ruido mediático porque al final de cuentas sigue siendo un mero distractor, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que a nosotros nos debería de estar preocupando y ocupando es la construcción de nuestra propia identidad como pueblo, en primera instancia, para que eso lo podamos compartir con el resto. No es un sentido de soy mejor que tú, sino es esto que hablábamos hace ratito de las fiestas, ¿no? Y lo bonito que tenemos, ¿por qué no compartirlo para afuera? Si uno ve en redes sociales qué es México para el mundo, pues es pura buena onda, la verdad, ¿eh? O sea, esa es la identidad que estamos construyendo y está padre. Pero no perdamos el foco de ahí, ¿no? Porque van a venir muchas cosas de ese estilo. Y del otro lado del charco, donde están, sí, las monarquías muy claras. Están muy claras, pero todo se está moviendo. Les decía hace un rato como todos los frentes que abrió Estados Unidos precisamente como en guerra. A ver, lo voy a decir así, no es nada contra el pueblo de Israel. No considero que ellos sean del pueblo de Israel, los que están ahorita ahí, al final de cuentas, tema histórico, ¿no? O sea, así como no es nada contra Dios, no es a favor, no es en contra, todos somos humanos, todos somos lo mismo, la guerra está horrible, Israel, Palestina, los dos lo están sufriendo exactamente igual, ¿no? O sea, solo lo que quiero decir es, Israel es una mano que está ahí en Medio Oriente y que está siendo patrocinada por Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, solo como ojo vigía. Pero precisamente mete mucho estrés. Y ahora tienes ahí precisamente estas monarquías, de pronto en estas potencias que están volteando a decir, oye, ya me incomodaste. O sea, no me dejas estar, ni tampoco tú quieres estar. O sea, no puedes vivir en paz aquí porque no es tu objetivo. O sea, fueron destinados a una guerra que ni siquiera tiene sentido, ¿no? Tristemente. O sea, es una guerra sin fin, literal. ¿Sí? O sea, porque ni siquiera nadie... O sea, si tú te pones a revisar quién es el villano o quién es la víctima, quién es el victimario,
Ninguno de los dos, ¿eh? Ninguno de los dos. Pies ni cabeza. O sea, si tú dices defiendo a Israel, si tú dices defiendo a Palestina, estás tomando parte precisamente de la guerra. Y la guerra nunca va a ser opción para absolutamente nada en cuestión de que nos pueda traer beneficio a todos. O sea, nadie tiene la razón. Simplemente la están colocando ahí. Por otro lado tienes a China, ¿no? Que está creciendo sigilosamente y no está moviendo absolutamente nada. Pero no la toquen. No, les digo, no la toquen. Sí, déjenla ahí. Ahí déjenla. Déjenla ahí, ¿no? O sea, no le muevan, no ya le sabemos testeren. lo que sucede cuando... Sí, no le testeren. A ellos no me los testeren. Y no por el hecho de miedo, no nada, pero tratan ellos de alguna otra manera. O sea, por ejemplo, se les menciona como que son los malos de la historia, como que de pronto son los rojos, ya saben, ¿no? Los que son socialistas, los que son comunistas. Y yo volteo a ver y digo, si ser socialista o comunista, no lo digo así literalmente, solo tomando el argumento de este lado que viene, que es, si ser socialista o ser comunista te va a llevar a sacar de la pobreza a los millones de personas que ellos han logrado, pues mejor seámoslo. Ajá. Mejor. Porque si el capitalismo me va a llevar precisamente a mayor desigualdad, mayor pobreza, pues creo que los que estamos equivocados somos nosotros. Nos han vendido quizá una historia falsa. Y el otro frente precisamente que está ahí es Taiwán, ¿no? O sea, Taiwán precisamente que China, o sea, recordemos que China está dividida y ellos son una sola China, dicen Taiwán es una cosa chiquitita, pero es otro ojo de Estados Unidos ahí en Oriente. Sí. Que de alguna otra manera solo vigila precisamente, ¿no? Y ahorita todos los ojos están por allá. Todos los ojos están por allá. Entonces, les digo, no testeren allá porque seguramente si eso se mueve, es literal el enfrentamiento directo entre dos potencias que no queremos ver que se enfrenten. Y tenemos el tercer frente, que precisamente es el que abrieron hace un par de años, que es el de Ucrania. Que Ucrania, recordemos, que pues al final de cuentas ahorita es independiente o libre, la quieren hacer independiente o libre. Pero si recordamos un poco de historia, todas las guerras mundiales se han dado en esa zona. ¿Por qué? Y en Ucrania lo voy a decir, ¿no? O sea, no porque Ucrania haya sido así hace mucho tiempo, sino antes no era Ucrania, era otra tierra precisamente que como se van distribuyendo, pero es lo que siempre se ha dicho desde Napoleón es que quien conquista esa tierra es quien tiene el dominio del mundo. Por eso es que ahorita se la están peleando a toda costa. Y Rusia ha sido muy benevolente, creo, porque ha dicho o les han dicho de pronto no atraviesen la línea roja, no invadan, no hagan, no sé qué. Y a pesar de que le han invadido, no ha entrado precisamente en ese desgaste, ¿no? Porque claro, o sea, en el momento en el que ellos quedan como malos, todos se van tras de ellos. Afortunadamente ahorita no ha estado pasando así. Y yo creo que a nadie le conviene, ¿no? Precisamente en ese sentido. Pero es lo que les digo, o sea, cuando hablamos de esa pregunta que de pronto dicen y que está mucho revoloteando en redes sociales de cuándo viene la Tercera Guerra Mundial, o sea, en toda la historia hemos vivido en guerra. Sí. Solo hay periodos de guerra activa y periodo de paz, pero nunca ha cesado. Nunca. ¿No? Y afortunadamente les digo, como sociedad a lo mejor acá latina y como mexicanos tiene siglos que no tenemos una guerra de esa magnitud. Sí tenemos de pronto descontento social, sí tenemos de pronto estas desigualdades y cosas mediáticas, pero al final de cuentas no nos hemos enfrentado. Entonces, todo esto que viene de pronto de la caída de las estructuras, ¿no? Políticas, de estructuras, países, de todo eso, ya se va a acentuar muchísimo más en este año, muchísimo. Sí. Y no hablar de la economía, no hablar de pronto de política, obviamente. Y hay otro personaje ahí que igual seguramente va a estar dando mucho de qué hablar, que es el hombre más rico del mundo. Ah, sí, el que está apoyando, ¿no? Exacto. Justamente. El otro, el copiloto. El otro. Sí, el otro. Sí. Yo no sé cuál es el copiloto realmente. O sea, es que justamente de lo que se habla es que pues, el poder detrás del poder, finalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, de lo que está ahí de pronto atrás. Pero creo que algo que están mencionando ustedes y que es sumamente importante no perder de vista, no dejes de mirarte al interior. No dejes de mirarte, no dejes de construirte, porque al final de cuentas, si lo veíamos en pandemia, ¿no? Uh-huh. Los cambios que puedan ocurrir hacia afuera, ¿tú cómo estás listo o cómo estás preparado precisamente para los cambios que puedan venir? ¿Qué vas a hacer precisamente ante esos cambios? Claro. Continuamos. Sí, es que es muy interesante toda esta parte.
Regresando a este continente, ¿no? Venimos a México. También la gran pregunta, ¿cómo nos va a ir como mexicanos? ¿Qué va a pasar para México? ¿Qué ven por ahí para estos primeros años de mandato para quien tenemos acá? ¿Cómo lo visualizas, Lupita? El inicio como la energía del 9, haciendo mucha depuración, aprendiendo mucho. También no es lo mismo estar apoyando que estar ahora al frente, pero sí veo como esa caos, ¿no? De pronto, que aunque muestra hablando directamente de la presidenta, muestra una seguridad, pero indudablemente también yo creo que hay en su interior un gran pregunta, ¿y qué va a suceder? Entonces sí veo un inicio un poco revuelto, pero posteriormente yo numéricamente yo la analicé y veo camino de sabiduría, ¿no? Como ir construyendo de todo esto hacia una visión. Claro que indudablemente que tendríamos todos que dejar el tema de si le va mal, me va a dar mucha alegría porque estoy demostrando que nosotros teníamos la razón, y verlo desde qué quiero para mi país. Claro. Tendríamos que despojarnos un poquito del ganar como equipo y ver qué queremos para nuestro país. Si yo quiero para nuestro país lo mejor, quiero para mis hermanos, para mis vecinos, para mis hijos, quiero lo mejor. Por lo tanto, yo veo en ese camino también un deseo de... Ella es humanista. En sus números aparece mucho un destino humanista. En su lenguaje lo habla. Ella, sin conocer lo que hablan sus vibraciones numéricas, acomodadas a como los acomodamos los alumnos en clase, sí veo un camino humanista. Y por lo tanto sí hay mucho deseo de sembrar. No sembrar, continuar con la siembra, continuar con lo que ya anteriormente se estableció, pero sé que no le va a ser sencillo. Sin embargo, como bien lo dicen, no es la mente de una persona, sino es como un movimiento de muchos. Y en ese movimiento de muchos veo que no va a ser sencillo, pero según los números de ella veo que sí lo va a ir logrando. Complicado de pronto, ¿verdad? Muy complicado que lleva. El inicio. Mucha constancia, me imagino, también por parte de ella. Perseverancia, dominio. Dominio. En la numerología hay una palabra que se habla en sus vibraciones, que es la persona que logra el dominio de sí misma, alcanza la trascendencia. Y ella tiene mucho dominio. A pesar de todo lo que se le diga, tiene dominio. Me refiero a su carácter, a sus emociones, a sus acciones. Y por ahí, bueno, dejando a un lado si fuera presidenta o no, simplemente como ser humano, le veo ese dominio, que es lo que la va a ayudar en esta gran cargo que tiene. Sí, la lleva... O sea, no la lleva sencilla, precisamente digo, detrás de la sombra probablemente de lo que se podría pensar, ¿no? Sí. Del gobierno pasado, la continuidad que ella puede dar y la constancia precisamente que requiere eso que estás mencionando. Sí. Y ahí sumar, ¿no? Como bien dices, o sea, cómo nos sumamos nosotros a ese cambio precisamente que nos toca. ¿Cómo? ¿No? Pues permitiendo el crecimiento desde haciendo lo que me corresponde. Claro. Mirando hacia ese interior y realmente diciendo, ¿en qué me está ayudando, no? Estar a lo mejor tan enojado por las decisiones que se están tomando. ¿De qué me sirve, no? A estar utilizando mis redes sociales como ese desahogo. O sea, ¿construyo realmente con ello? ¿Sirve de algo? Sí, porque a lo mejor algunos pensarán, estoy sembrando conciencia, ¿no? Porque lo he visto en las redes, ¿no? Por eso me quejo tanto, para hacer un cambio.
¿En realidad estás haciendo un cambio? ¿En realidad? ¿O solamente puede que sí, pero ¿de qué forma lo estás haciendo? Sí, y la realidad es que, o sea, cuando vemos tanto que alguien se queja de algo, ¿terminas haciéndole caso? ¿O ves o observas más al que construye, al que acciona, ¿no? Al Dicen que toma que decisiones. los hechos, ¿no? Dicen más que 1000 palabras. Que cualquier palabra. Entonces, ¿a dónde vamos a enfocar esa visión, no? ¿A dónde nos vamos a sumar? Primero, dándonos cuenta de esos resentimientos que traemos a nivel colectivo, ¿no? Claro. ¿A dónde me están llevando? Hacerme responsable de ellos, porque volvemos a la energía del año 9. Hay que tomar esa responsabilidad del cierre de ciclo. Entonces, ¿estoy dispuesto a soltar todo ese pasado para ser objetivo o en dónde me voy a quedar? Sí. Y si quiero tener la razón sobre el bien colectivo. No, o sea, te habla precisamente de una soberbia en el sentido de, no, o sea, con que yo tenga la razón y que sepa que la tuve, lo demás no me importa. Claro. Sí. O sea, no me importa si, o sea, habla mucho precisamente de lo sembrado en años pasados, ¿no? Sí. Precisamente en ese sentido. Y no creo que, bueno, tal vez sí, pero quisiera creer que nadie goza a través del dolor ajeno. Sé que no es así de esa manera, pero me encantaría creer que así es como lo vamos a ver. Porque claro, cuando yo digo ojalá y se equivoque, no es solo se equivoque ella, o sea, lo que se equivoque va a permear en muchísimas personas. Pues es que entre telones, es decir, ojalá y nos vaya mal. Exacto. Es escupir para arriba. Sí. Que es, siempre somos víctimas. Nunca tomo la responsabilidad como mexicano. Pues les digo, tomar precisamente la energía constructora mejor. Claro. ¿Y cuál es ese futuro que queremos? Porque otra de las proyecciones que viene es la continuidad del despertar de los talentos en México, ¿no? Todo este resurgir que lo comentabas hace rato, ¿no? Todo lo que está viniendo de México, nuevas tecnologías, nuevas habilidades, nuevos talentos en todos los sentidos, en todas las áreas profesionales, se empieza a dar. Pero también nosotros como sociedad lo podemos frenar si desgastamos esa energía enfocándonos precisamente en un camino incorrecto que solamente nos está llevando al retroceso. O empezar a unirnos, empezar a apoyar el talento del otro, porque pues traemos mucho el síndrome del, ¿cómo le llaman? El del cangrejo, el del ¿no? cangrejo. ¿No? Es algo que ya lo traemos muy introyectado y necesitamos hacer ese cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando el otro avanza? ¿Qué pasa cuando el otro crece? ¿Qué pasa cuando el otro hace lo propio? ¿No? Es cuando está en la famosa cubeta y entonces está saliendo el cangrejito y entonces el otro pues quiere salir y entonces agarra al otro para salir y lo tumba y entonces ni uno sale, ni uno ni el otro, ¿no? Pero eso lo hace feliz al cangrejo que bajó, porque yo no tomé la responsabilidad de querer salir, pero tú tampoco vas a salir. ¿No? Es eso, precisamente es como, pero suena un poco absurdo, pero sé que así hay muchas personas precisamente que vibran. Yo no, o sea, lo no logré, te quiero pero vibrar. Tampoco tú. Ajá, y eso me trae satisfacción, sí. Que tú tampoco. Porque si tú lo logras, que esa es la otra, ¿no? O sea, si tú lo logras, me compromete a mí a quitarme todo el velo y todo el discurso del por qué yo no lo he logrado. Me quita mis justificantes, ¿no? O sea, y la responsabilidad precisamente del por qué no lo he hecho yo. Claro. Sí. Ese puede ser el freno para el despertar de los talentos. Entonces necesitamos apoyarnos, necesitamos hacernos crecer, necesitamos impulsar esa parte de nosotros, porque eso es lo que nos va a hacer despertar. Si ya hay una proyección positiva hacia afuera, imagínate si nos concentramos más. Claro. ¿A dónde vamos a llegar? Ahora sí que el límite que nosotros querramos, ¿no? Claro. O sea, porque al final mente constructora, ¿no? Mente creadora, ¿qué queremos para nosotros? La energía ya está. Ajá, ¿Cómo la queremos ocupar? Sírvanse, pero ¿de qué se quieren servir? Claro. ¿Qué quieren, tomar? Todo está a favor, todo está a favor. Y eso también comenzó hace unos años cuando por primera vez salió este personaje a decir que iba a poner el gran muro y sembró terror. Esta no es la primera vez, fue hace bastantitos años. Y curiosamente, esto a nivel energético ayudó mucho, porque nuestro país tiene una imagen es una figura de un hombre sentado y con el bracito recargado. Pero precisamente donde no hay cabeza, esa cabeza está del otro lado, con aquel gobierno. Entonces, cuando nos dicen que nos van a poner ahí una barrera, un gran muro, México tuvo que recuperar su cabeza. Porque en ese momento ya no
era la cabeza sostenida por Estados Unidos a nivel energético. Entonces México tuvo que empezar a crear su cabeza. Y hoy lo estamos viendo diciendo, a ver, espérate. Puedes opinar, podemos conversar, pero no puedes intervenir. Y estamos a la par, ¿eh? O sea, el gigante y el que tú consideras pequeñito, estamos a la par. En cabeza, en intelecto, en trabajo, en cuanto a los que trabajan o los que apoyan la economía de un país. Somos muy productivos, somos muy talentosos, somos muy capaces, trabajadores. Estamos a la par, así es que no tenemos por qué recibir tus amenazas, ni gritos, ni nada, ¿no? Pues aquí está, como bien lo dices, a veces lo que no vemos como bueno resulta muy bueno. Y eso ha resultado muy bueno, que México tomara las riendas de su país, de sus ideas, de sus metas, para poner un alto. Y creo que vamos a seguir, si nos vuelven a decir que nos ponen el muro, gracias por recordarnos que nosotros somos tan capaces como para competir, e incluso para hacerte ver que tú no puedes con tu economía sin nosotros, que tu economía depende de nosotros, no a la inversa. Entonces, creo que a nivel energético lo estamos viendo. Claro. Ya como un resultado. De México recuperó su cabeza y hoy esa cabeza nos está dirigiendo con dolores de cabeza, con migrañas, pero ya con la propia, con tumores que hay que quitar. Pero ya con una. Sí. Porque sí. de no tener a tener, creo que es mejor tener cabeza, ¿no? O sea, tenerla precisamente. Y fíjense que ahorita que dicen esto, ¿no? Del empoderamiento, esa cabeza también te permite observar otros lados. Uh-huh. Y esos otros lados, ¿no? Pensando en, ok, si hay un muro, si hay una invasión, yo te ayudo. O sea, algo que me ha encantado precisamente de la política hoy día y los movimientos geopolíticos es México no está solo. O sea, un China levantando la mano y diciendo, no te metas con ellos. Rusia levantando la mano diciendo, no te metas con ellos. O sea, no es, digamos, porque claro, saben precisamente de lo dependientes que somos como ambos países, de unos de otros de la economía, y saben precisamente lo que pueden hacer con nosotros, ¿no? Pero no estamos solos precisamente en eso. Ojalá y nunca lleguemos a algo así, ¿no? Y que solo sea tema político, porque si no sería un territorio en guerra. Ojalá y siempre se quede de esa manera. Pero no olvidar precisamente, ¿no? El recuperar de visión que comentas, Lupita, ¿no? O sea, el recuperar de esa cabeza que dices, ¿no? Que se está en el norte, ¿no? Imagínenlo así, ¿no? Mencionabas como un hombre sentadito y entonces la cabeza está hacia arriba, que serían las tierras de Texas, ¿no? De pronto de esa zona. Como que está ahí esa parte de la cabeza, ¿no? Pero recuperándola, ¿no? Y hacia dónde queremos que eso se dirija, ¿no? Hacia dónde queremos que eso vaya. Y es importante entender, ¿no? Yo creo que por este lado de las canalizaciones y los guías y todo, recordando, ¿no? Como bueno, ok, si nosotros tenemos, ¿no? Esta información que nos están compartiendo, solo nada más para no olvidar, ¿no? Porque de pronto se puede pensar como los que estamos acá y los que están allá viéndonos. Solo recordemos precisamente que es información que está abierta para todos. Claro. Solo seamos observadores, ¿no? O sea, quien quiera ver literal, que abra los ojos y que sea un observador de todo lo que está ocurriendo. O sea, ahorita lo que nosotros les compartimos precisamente a ustedes es parte de esa observación que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de estos ciclos y un poco como el tratar, ¿no? de compartir esta visión. Pero claro, es muy enriquecedor porque en el momento en el que más personas lo empiezan a hacer, no en un afán de fanatismo, no en un afán de conectarnos con el miedo, de decir, viene otra pandemia, ya escuché por ahí que de pronto dicen, viene otra pandemia, viene la guerra, viene el hambre, que si el Papa ya abrió las puertas del infierno, porque el jubileo, que están sacando de contexto completamente bueno, todo. Es que hasta la religión está teniendo... Se está temblando, está temblando. Sí, y no lo nombramos ahorita, pero le están dando con todo, ¿no? Al Papa también. Totalmente, y justamente quisiera abordar, ¿no? Ir hacia esa zona, porque ya hablamos de política, ya hablamos de economía, ya hablamos de guerra, ¿no? Ya hablamos de México y la religión. O sea, digamos, el faro de luz o el estandarte que por excelencia va guiando a las comunidades, a la sociedad,
qué ha pasado con ellos, ¿no? Y de pronto, como bien mencionas, le han tirado por todos lados. ¿Por qué? Porque se ha disculpado. ¿Por qué? Porque ha salido a reconocer errores, porque ha salido a decir, la verdad es que sí. Salió todo el tema de los pederastas, salió todo el tema de corrupción dentro de instituciones precisamente religiosas. Y claro, no conviene. Y flexibilidad. Totalmente. Total, ¿no? Totalmente. Y uno de los actos que se me hace de mayor rebeldía hoy día que ha hecho el Papa, bueno, ha tenido varios, ¿no? Porque el más reciente que vivimos en Navidad, en ese momento de solemne, vamos a ponerlo así, bueno, no solemne, pero de alegría, de júbilo más bien, ¿no? Del nacimiento de Jesús, de la Navidad, en donde él coloca precisamente al niño Dios en un pesebre, pero con una pañoleta con los trazos de Palestina, ¿no? Lo que conocemos como una tela de Palestina. O sea, no dice nada, absolutamente, no hay un discurso, no, nada, absolutamente nada, pero es como decir, Jesús era palestino. Jesús nació ahí, ¿no? O sea, como déjense ya de estar ahí en guerra ustedes dos y dejar de reconocer de cierta manera, ¿no? Con esta forma o con esta imagen de decir, Estado de Israel, o sea, ya, bájenle. O sea, ya los vimos, no son el pueblo que ustedes dicen ser. No porque sean malos, ¿eh? Estoy hablando precisamente de los políticos. Sí. O sea, las personas al final somos iguales. Les digo, los dos pueblos están sufriendo lo mismo. Pero por esas cosas, ¿no? Le están tirando muchísimo precisamente, ¿no? Al Papa. Y ya lo están haciendo de pronto hasta como a un lado, ¿no? Pero esa imagen se me hace igual de fuerte que lo que fue en pandemia, un papa saliendo a dar un sermón a la nada, porque no había personas, ¿no? O sea, así de fuerte se me hace de pronto el mensaje. No le han dado tanto foco porque tiene muchos tintes políticos. No le han dado foco, pero ahí está precisamente el simbolismo que él quiere precisamente manifestar ahí. Claro, y les repito, esta flexibilidad que está haciendo con los feligreses, porque... Bueno, hablar de religión no es solamente hablar del Vaticano, claro, sino todos los feligreses, toda la flexibilidad que está teniendo, eso lo ha llevado a que lo estén hablando ya como incluso representante del mal, ¿no? Del diablo, ¿no? Casi la encarnación, dicen por ahí. Sí. Es como el despertar de la era holística, llamados también el despertar del diablo, pues ahorita le está tocando esa parte a ellos. Sí, claro, porque de alguna otra forma lo llevaban como ortodoxa, ¿no? Y un poco como sobrepeso, pero ahora que ya no se calla tantas cosas, ya deja de ser cómodo precisamente para los políticos, ¿no? O los grupos de poder. Y algo importante, ¿no? Mencionabas... Y para la manipulación también. Totalmente, ¿no? Porque manipulaban mucho a través precisamente de la religión. Lo siguen haciendo. Pero ahora precisamente tienes a un líder, ¿no? de una religión tan importante como lo es la cristiana, diciendo, bueno, ni siquiera diciendo, es solo lo que hace, ¿no? Esos son los símbolos que está teniendo, porque no es que entre en conflicto a decir, tú bájale y tú haz, como a lo mejor lo hacía Juan Pablo II, ¿no? Que era un poquito más político. O sea, este Papa, o sea, literal lo que está haciendo es un poco más sutil, pero entre esa sutileza tiene acción muy concreta. Sí, lo admiro totalmente. Totalmente, ¿eh? Y ¿cómo ustedes ven precisamente de este lado la religión, ¿no? O sea, ¿qué observan precisamente de los cambios, de cómo esto va a permear en la sociedad? Creo que la religión nunca dejará de existir porque también es una necesidad del ser humano de tener algo que nos sostenga. Y buscaremos por aquí, por allá, pero las instituciones como en este caso las religiones, pues ayudan a esa avidez del ser por tener una guía. Que se tienen que ir renovando, es necesario. Es totalmente necesario. O sea, no pueden permanecer. No son la excepción. No son la excepción, también ellos tienen que renovarse. Gran frase la que estás diciendo, no son la excepción, porque en muchas ocasiones se les considera como la excepción. Pero si estamos hablando de cambios, si estamos hablando de transformación, también los grupos religiosos lo deben de hacer, porque también estás teniendo un diálogo diferente ahora con las personas que te siguen. Y no es que Dios cambie, es cómo le transmites precisamente o cómo le acercas a Dios a las personas.
Y eso tienen un reto muy grande finalmente, ¿no? Y tal vez nosotros nos incluimos ahí, ¿no? Sí. No en el sentido de reportarle a Vaticano, porque no es que le reportemos a Vaticano, pero nosotros, ¿no? Como movimiento holístico, ¿cómo tomamos ese reto, ¿no? De cómo te acerco, ¿no? Al resto de las personas. Y no es porque seamos elegidos, contactados, no. Simplemente siempre lo menciono yo así como de ser reflejo de la luz de Dios. ¿Cómo decidimos ser ese reflejo de la luz de Dios, ¿no? ¿Cómo la acerco un poquito? Para que cuando a mí me haga falta, pues también me la puedan acercar, ¿no? Me den también el reflector. Sí. Pero ese reto creo que nosotros tenemos como movimiento, un movimiento holístico, un movimiento de transformación precisamente a nivel espiritual. ¿Cómo deberíamos de abordarlo? ¿Cómo lo ven ahora ustedes? ¿No? Hablaban al inicio de un año 8 de siembra, ¿no? De preparación de los terapeutas. Este año 9, ¿cómo deberíamos de abordarlo? Pues es que ya viene el camino de la responsabilidad. Sí. Mira, hubo también un auge de crecimiento holístico, que no necesariamente el que haya muchos terapeutas, muchos maestros, quiere decir mucha conciencia. En realidad solo hay mucho de. Y tal vez ahí podemos sacar un porcentaje de cuántos de conciencia. Entonces sí, también nos va a tocar asumir las acciones como maestros, como representantes de una enseñanza. Nos va a tocar asumir la responsabilidad de cómo estamos guiando. Y creo que ahí vendrá también una depuración para nosotros, ¿no? Quienes se continúan y quienes se quedan en el camino. Y no por envidia de decir, deseo que les vaya mal, sino la propia energía va a ir como todo en el camino, lo tiene que ir limpiando. La limpieza. Porque así es los números, del 1 al 9 nos habla de, vamos, empieza la carrera loca desde el 1, y al llegar al 9, llegan unos cuantos. Claro. Por Muchos depuración. Son llamados por depuración. Y pocos los elegidos. Por depuración. Entonces también así es que va a suceder en esta área, ¿no? Que sería bueno, yo creo, ¿no? Para todo terapeuta de pronto arrancar nuestros años como ¿cómo llego? O sea, ¿cómo llego a este año de transformación? Y qué tuve que soltar, qué sigo agarrando y qué necesito soltar. Sí. ¿No? O sea, porque pues al final de cuentas el cambio va a estar. Y siempre he considerado, ¿no? Que no es el tema del más fuerte, sino es el más adaptable. Claro. El que generó mayor templanza. El que generó precisamente más este camino de autoconstrucción ante los cambios, ¿no? Y eso cómo lo queremos permear, ¿no? Hacia el resto de las personas y hacia nosotros mismos, claramente. Sí. Y que en todas las formas de espiritualidad, llámese religión, llámese holístico, llámese como le queramos llamar, también empezamos a ver cómo hay personajes con esta integración de la conciencia que van siendo flexibles. Hace poco nos tocó el año pasado, creo que fue el año pasado, ir a una misa en la cual empezamos a escuchar el sermón y el padre parecía un filósofo totalmente. Y hasta preguntamos, si es una iglesia, si es católica esta iglesia. Bueno, yo me salí a asomar. Yo me quería levantar y aplaudirle y decirle, no quiere ir a dar clases al Instituto Mexicano de Numerología. Un filósofo totalmente. Maravilloso sermón. Y eso es a lo que deberíamos de empujar, ¿no? Es decir, a la unidad. Es decir, no porque seamos instituto, no porque seamos holísticos, no perdemos la capacidad de admiración precisamente ante alguna otra institución igual religiosa, a decir, wow, lo estás haciendo increíble. ¿No? Sí, me hubiera quedado más tiempo escuchándolo sin problema. Y así como eso podemos admirar al psicólogo, que es admirable, que también integra, comparte, siembra, ¿no? Desde su experiencia, desde su congruencia. Entonces esto es para todos, esto no estamos exentos nadie de nada de estos procesos. Y creo que es algo que debemos de asumir, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Como ya entré al curso, como ya entré a la religión, como ya estoy en la terapia, ya no me van a pasar cosas malas, ya no voy a enfrentar los procesos. No. Solamente estamos obteniendo herramientas, fortalecimiento para poder afrontar esas pruebas. Claro. Y es donde vendrá la flexibilidad, y es donde vendrá la inteligencia, y es donde vendrá todas estas aportaciones que hemos venido sembrando para afrontar las propias experiencias de la vida, porque sí o sí las vamos a vivir. A eso venimos. A eso venimos precisamente, ¿no? Y no es acumular, no lo voy a poner tampoco el tema del aprendizaje, sino el cómo lo poquito que he podido integrar en mí lo quiero compartir hacia los demás. Porque al final de cuentas pude haber aprendido 70 cosas de las 100 a lo mejor que tenemos por vivir aquí en la vida, pero ninguna la comparte. Me he perdido de lo más grande, ¿no? Que es el servicio precisamente hacia los demás.
Sí. O sea, engordé y ya me quedé literal ahí en ese punto. ¿Y cómo ven ustedes, no? O sea, este reto que tenemos ahora, lo voy a poner tal vez como desde el lado holístico, con las inteligencias artificiales. Si hoy día agarro y le pregunto a la inteligencia, oye, hazme tal cosa, lo va a hacer. Y si quiero marcar mucho el entrecomillado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo, o sea, es complejo y da miedo un poquito como ver toda esa forma porque los robots nos van a atacar y entonces ya me van a inventar videos hablando yo, o sea, muchas cosas que puede dar miedo. Pero al final de cuenta, ¿quién alimentó a la inteligencia artificial? Claro. Nosotros. Es como cuando hemos creado un ídolo, ¿no? Lo alimentamos nosotros y creemos en él y le demos ese poder y ahora ese poder tiene sobre mí. Entonces, da lo mismo de este lado. Yo creo que la mayor fuerza que podemos tener es la intuición. Y es esa intuición que se logra con la observación, con la propia experiencia, con el propio discernimiento. Es llegar a ese discernimiento de cómo utilizar esa inteligencia, qué tanto hacerle caso. Porque pues ya comenzó desde TikTok, ¿no? Sí. Antes era Wikipedia, ¿no? Antes era Encarta de eso y así. Y ahora es TikTok, donde consultamos cualquier tema, cualquier situación, ¿no? ¿Qué tanto poder le estamos dando a eso? ¿Qué tanta influencia? ¿Me voy a dejar alimentar de eso? ¿O voy a poder seleccionar, observar que sí, que no? Y yo me alimento de eso. Lo mismo con la propia inteligencia. Claro, estamos ante un colectivo, ¿no? Que estamos alimentando. Entonces sí, pareciera una bola de nieve ahí muy fuerte, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás mirando hacia el interior? ¿No? Lo veo de esa manera, pero no sé cómo lo ven ustedes. Sí, creo que da mucho miedo. Porque es también como niños somos niños cuando conocemos algo que todos queremos conocer de eso y creo que nos dejamos de pronto atrapar en esa admiración o en ese júbilo en lo que viene. O eso que nos deslumbra. Pero también tendemos de pronto en esa carrera pues tener que tomar las lecciones y decir hasta dónde, ¿no? Sí, viene un gran reto como sociedad, como personas, mantenernos en nuestro centro. Definitivamente, una de las otras mensajes que nos dieron es no quieras competir con todo lo que está afuera. Sigan ustedes construyendo hacia adentro y específicamente como institución, ¿no? Porque afuera hay mucho que nos deslumbra y nos decían, ¿cómo van? Está bien, no necesitan correr, no necesitan querer hacer lo que hacen los demás. Cada quien tiene su camino y tú sigue con el tuyo. Creo que aquí también abordaríamos este tema, ¿no? ¿Para qué te va a servir? Claro. ¿Desde dónde lo quieres adquirir o ocupar? No te dejes deslumbrar. Y yo creo que un punto bien interesante es no perder la capacidad humana. Porque de repente, ya lo hemos visto desde antes con la propia tecnología, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, con las citas que hacemos. Antes, cuando no había la tecnología, tú hacías una cita, ¿no? Y tal vez no me volvías a localizar hasta el momento de la cita. ¿No? Si en el momento ya tenía flojera de no ir, vi que había mucho tráfico, vi que había lluvia, pues ni modo, te aguantas y vas a tu cita porque ya te comprometiste. Ahora, ¿cómo es? ¿No? Ahora es, le voy a decir que me enfermé de la panza, en fin, le mando un mensaje, le llega en un segundo la visa y no sale. Cancelo. No te vayas a enojar. No, así empieza la frase del mensaje. Pero me duele la panza, ¿no? Ajá. O hay un bloqueo tremendo. Exactamente. Nos hacemos perezosos y perdemos las virtudes del ser gracias al mal uso de la tecnología que estamos dando. Ahora, si lo usamos correcto, por supuesto que hay una combinación interesante de crecimiento, de talentos, de un montón de cosas. Pero no nos hagamos perezosos, no le demos tanto poder, porque el poder está en nosotros. Yo creo que viene ahí esa línea delgada. Completamente. Fíjate que comparto mucho lo que mencionan de este lado de no perder la humanidad,
¿no? Y hablando de 9, De 9. ¿no? O sea, no perder la humanidad. Por eso quería justamente como abordarlo desde ahí. Y en ese sentido, yo le puedo preguntar muchas cosas quizá, ¿no? A la inteligencia artificial y me va a responder, pero no te va a enseñar a ser bondadoso, no te va a enseñar a ser humilde, no te va a enseñar a ser empático, no te va a dar templanza. O sea, te lo puede plasmar ahí. Claro. Pero ¿dónde está el trabajo interno? ¿No? Y me encanta eso que dicen de no se dejen deslumbrar. Sí. Porque claro, te puede arrojar toda la información que tú quieras. ¿Qué vas a hacer con esa información? Claro. O sea, ahí es donde está realmente de nuevo el trabajo, ¿no? El trabajo interno, el trabajo de la persona, el trabajo colectivo. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cómo lo quiero desarrollar? ¿Cómo lo quiero interiorizar? Porque si no, al final de cuentas, bien lo mencionas, Gabriel, le vamos a dar el poder precisamente a algo que yo creé. Y estoy perdiendo entonces mi poder creador. A imagen y semejanza los creé. O sea, estoy quitándome el lugar de hijo de Dios al darle ese poder a la inteligencia artificial. Y no es que sea mala, ¿eh? No. Nos va a ayudar y seguramente nos va a catapultar muchísimo en muchísimas cuestiones. Pero no darle o no perder precisamente el yo te creé. Claro. O sea, imagínense este debate filosófico de pronto entre si Dios nos dijera, ahora ustedes háganse responsables de mí porque pues yo ya no sé qué hacer. Ah, qué fuerte. Es así, ¿no? Es un poco así, digo, a otro nivel. Pero ahí es donde empieza precisamente como el debate de pronto, ¿no? Filosófico de cómo lo vería Dios y cómo yo debería de precisamente ser esa luz hacia mi propia creación. Porque ya nos está tocando precisamente ese. Ahora ya mi creación me responde. Pues bueno. Ay, sí, no, es que son grandes temas que nos atañen, que nos interesan, ¿no? Entenderlos y que algunos pueden ser muy incómodos. Muchas veces cuando viene esta conexión con los guías y preguntamos, pues uno espera que te digan vas perfecto, flores, te voy a poner un altar, ¿no? Y cuando viene, por ahí no es, mira, te haces esto, ¿no? O ve que la influencia viene para acá. Es incómoda esta parte, pero es necesaria. Y la información nos da poder y nos da responsabilidad. Entonces crezcamos interiormente con toda esta información que estamos recibiendo. No me refiero al podcast, ¿no? Me refiero en general a la influencia social que estamos teniendo, a la influencia colectiva. Seamos humanidad. Gracias, Gabriel. Gracias. Ser humanidad, ¿no? Ese es creo que el gran mensaje, ¿no? Número 9, bien lo mencionabas, Lupita, al inicio. Ser humanidad, colectivo, sí procesos de transformación, pero ¿cómo nos identificamos? No, creo que hay más cosas que nos conectan que las cosas que nos destruyen. Así es. Hay que encontrarlas. Y no son aguja en el pajar, ¿eh? No. Solo que las cosas mediáticas seguramente nos van a hacer enfocarnos en las 2 que tenemos mal y vamos a olvidar las 98 que nos hacen semejantes todos. Sí. Claro. Sí. La humanidad somos todos. La humanidad somos todos. Muchas gracias. Agradecemos mucho a toda la comunidad que nos prestó este tiempo para poder charlar de estos temas del año 9, toda esta parte que viene la proyección social. Maestra Lupita, ¿algo que quieras decir? Pues solo agradecer el año que cumplimos con todas sus experiencias increíblemente fuertes y bellas. Y bueno, año 9, gracias por este sentido de humanidad que nos brindas como oportunidad de aprender. Miguel. Creo que comparto en gran medida lo que comenta Lupita. Mucho agradecimiento. Creo que muchísima sabiduría es lo que deberíamos de pedir y discernimiento para este año. Dentro de todo el caos probablemente que podríamos estar inmersos o procesos transformativos, tener la sabiduría necesaria para poder discernirlos. Así es. Y pues yo gratitud por estar en esta vida, por estar aquí, por ser testigo de esta gran experiencia humana que estamos viviendo, de este cambio de era que estamos viviendo. Gracias al universo por ser testigos de todo esto. Y gracias a todos ustedes, la comunidad del instituto que nos escucha. Recuerden, ahí están las redes sociales como Instituto Mexicano de Numerología, en todas las redes sociales. También en YouTube, donde estamos transmitiendo este video. Si quieren suscribirse, seguir los contenidos que tenemos, pues ahí están todas las redes disponibles. Muchas gracias a todos y excelente 2025 para todos.